Existen historias de los conquistadores españoles que narran leyendas acerca de indígenas que tenían capacidades mágicas, habilidades sobrenaturales para poder convertirse o apoderarse del cuerpo de un animal para luego usarlo a su favor. Algunas crónicas cuentan que este tipo de criaturas iban desde pájaros enormes cuyas alas extendidas alcanzaban envergaduras de varios metros hasta perros, cerdos o jaguares, cuyas formas corporales parecían las de monstruos acrecentados y deformes con aspectos aterradores. Ellos eran los protectores de sus pueblos. Ellos eran los espíritus naturales. Ellos eran cazadores nocturnos. Y yo soy el documentalista. Y esto es cómo atrapar a un nahual. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Un nahual es un brujo o bruja que tiene la habilidad de transferir su espíritu a un cuerpo animal, dándole características grotescas y cambiando su forma y apariencia. Hay varios tipos de nahuales, desde los que se convierten en perros, búhos, cerdos o cualquier otro animal. Pero un nahual no es libre de convertirse en cualquier animal. De hecho, únicamente pueden ser compatibles con un tipo de animal que les es asignado al nacer. En algunas culturas esta asignación es conocida como tótem, espíritu animal, animal tutelar o bestia sagrada. Solamente un chamán experto o una comadrona bien experimentada pueden saber qué tipo de espíritu animal posee un recién nacido. Para esto, los chamanes utilizan una especie de ritual que les indica qué tipo de animal será compatible con el recién nacido. Son los padres, a menudo descendientes de pueblos indígenas, quienes deciden si instruyen al niño en las artes de la magia o bien deciden apartarlo de todo ello. De esta forma, un nahual, al principio, solamente puede transformarse o apoderarse del cuerpo de un animal cuya compatibilidad sea correspondiente. Algunos nacerán predispuestos con el espíritu de un jaguar. Otras personas con el de una lechuza, etc. Sin embargo, también existen aquellas brujas o brujos, chamanes o hechiceras que desarrollan la capacidad de poder poseer los cuerpos de varios animales, siendo estos entidades con conocimientos muy avanzados y con una experimentación que solo se consigue con décadas de estudio y práctica. Durante la época de la conquista española se documentaron hallazgos y testimonios acerca del encuentro con este tipo de seres. Por ejemplo, en el Codex Borgia se documentaron varios aspectos y rasgos físicos del nahualismo, describiendo a estos con cualidades sobrenaturales, casi siempre de tamaños exagerados e incluso con una inteligencia fuera de lo normal. El Códice Borgia es un manuscrito indígena de la región mesoamericana que contiene información sobre la cosmología, la religión y las prácticas rituales de los indígenas de la región. Este códice incluye información sobre los nahuales y otros seres mitológicos. De acuerdo con el Códice Borgia,
Los nahuales eran seres sobrenaturales que podían tomar la forma de cualquier criatura, incluyendo animales, plantas y objetos inanimados. Se creía que los nahuales podían controlar el destino y las circunstancias de las personas y eran considerados como protectores o guías espirituales. También se creía que los nahuales tenían el poder de curar enfermedades y proteger a las personas de los peligros. El Códice Borgia también describe cómo se podía adquirir un nahual y cómo se podía convivir con él. Se creía que las personas podían adquirir un nahual a través de prácticas ritualísticas o mediante el uso de ciertos objetos mágicos. Una vez adquirido, se creía que era importante cuidar y alimentar al nahual para mantener su fuerza y poder. Dicen las antiguas crónicas de la época de la conquista que en la gran batalla en que los españoles vencieron a los quiches, se debió a que Alvarado mató al nahual de Tecún Umán. Este era un ave conocida como el nahual de Tecún Umán, un quetzal de plumas muy largas, verdes y virtuosísimas. Fue así como los españoles se convirtieron en los primeros que documentaron la existencia de este tipo de seres sobrenaturales, cazándoles y persiguiéndoles, propinándoles tiros, hachazos e incluso quemándolos hasta la muerte. Los nahuales siguen existiendo hoy en día y normalmente suelen atormentar a familias o localidades pequeñas en donde es fácil huir hacia el monte o simplemente perderse en la maleza. Pero pocos saben cómo identificar a un nahual y sobre todo cómo ahuyentarlo, espantarlo y mucho menos atraparlo. Así es que el día de hoy te voy a contar todo acerca de cómo atrapar a un nahual. Pero antes, debes darle like al video y compartirlo con tus amigos. Seguimos. El primer paso para ahuyentar o acabar con un nahual es identificar qué tipo de nahual es. Esto puede hacerse observando la forma del animal que adopta, así como cualquier comportamiento peculiar que muestre. Una vez que hayas identificado el tipo de nahual, puedes tomar medidas para contrarrestar sus poderes e intentar ahuyentarlo. La forma más eficaz de ahuyentar a un nahual es utilizar un hechizo o ritual de protección. Los rituales de protección varían en función del tipo de nahual, pero generalmente implican el uso de hierbas, piedras y símbolos para alejar al espíritu del nahual. También puedes utilizar amuletos o dijes protectores para crear un aura de protección a tu alrededor y alrededor de tus seres queridos. Si los métodos tradicionales no funcionan, es posible que tengas que recurrir a medidas extremas para eliminar al nahual. Pero matar a uno de estos seres sobrenaturales no es tarea fácil, ya que suelen esconderse en lugares remotos o en las sombras, esperando a encontrar una nueva víctima. No obstante, si tienes el valor y la determinación necesarios, puedes encontrar su cuerpo real y acabarlo. Pero no te detengas allí. Para asegurarte de que el nahual no vuelva a hacerte daño, debes usar un poderoso hechizo o ritual para desterrar su espíritu de su cuerpo y eliminarlo de tu vida. Esta es una tarea peligrosa y arriesgada, y solo los más valientes y astutos de los cazadores de nahuales son capaces de llevarla a cabo. La unión entre el alma de una persona y la de su nahual es indivisible. Cualquier suceso o evento que afecte a uno de ellos también afectará de manera inmediata al otro. Por ejemplo, si una persona sufre un accidente inexplicable, como una caída y se rompe una pierna, entonces se podría interpretar que fue el nahual el que sufrió la lesión, ya que esto
es la única manera de explicarlo. De esta manera, cualquier suceso o evento que afecte al nahual también afectará a la persona a la que está unida. Esto demuestra la profunda conexión y dependencia entre estas dos entidades espirituales. Puede ser el caso también de una enfermedad aparentemente sin razón, pues es a causa de lo que le sucedió al nahual. Lo mismo le pasa al nahual si la persona tiene una enfermedad o accidente. También se verá reflejado en la criatura sobrenatural. El consumo de bebidas alcohólicas es a menudo visto como un medio para liberar el espíritu y establecer comunicación con el nahual. Algunas personas incluso argumentan que si alguien llega tarde a casa después de haber bebido en exceso, es debido a que su nahual ha tomado el control y ha sido el responsable de sus acciones. El nahualismo es un sincretismo religioso aterrador, que combina dos religiones antagónicas, la católica y la prehispánica. Esta mezcla arcaica de costumbres y creencias ha sido objeto de temor y fascinación durante siglos. Para el indígena que venera a un santo, es lógico que tenga un animal cerca de los pies o en sus manos, ya que ese animal es en realidad su nahual, una criatura sobrenatural que protege y guía a su dueño en este mundo oscuro y misterioso. El nahualismo es una práctica peligrosa y también seductora, que ha sido prohibida por muchas autoridades religiosas a lo largo de la historia, pero que sigue siendo una fuerza poderosa en la cultura indígena de América Latina. Se ha comprobado que en muchos casos lo que están venerando los indígenas no es un santo, sino un animal, su nahual. Los sacerdotes siempre han visto al nahual como una adoración diabólica. Con la actual tendencia de las diferentes etnias de afirmación a sus propias creencias y costumbres, en vez de irse perdiendo, estas cada vez se afirman más. Nadie está en posición de toda la verdad, ni de gran parte de esta, sino de solo una parte de ella. En resumen, ahuyentar, atrapar o eliminar a un nahual puede parecer una tarea imposible, pero con las herramientas y conocimientos adecuados, es posible hacerle frente a esta criatura sobrenatural. Identificar el tipo de nahual es esencial para encontrar la forma de enfrentarse a él. Algunos dicen que utilizar hechizos y rituales de protección puede ayudar a alejar a estos seres peligrosos, mientras que otros creen que es necesario encontrar su verdadero cuerpo para acabar con ellos de una vez por todas. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a arriesgarte a enfrentarte a un nahual? ¿Tienes el valor o la determinación necesarios para llevar a cabo esta peligrosa tarea? Solo el más valiente y astuto de los cazadores de nahuales tendrá lo que se necesita para vencer a estas criaturas oscuras y misteriosas. Yo soy el documentalista y esto fue Cómo atrapar a un nahual.